Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, en este viernes, después de adorarte, glorificarte, exaltarte, te damos gracias, Señor, porque no siendo dignos, tú nos haces dignos, y siendo pecadores, tú nos limpias con tu sangre, Señor. Te pedimos que usted, Señor, sea glorificado en esta tarde, que su palabra no regresa vacía, sino que cumpla el propósito para el cual usted nos las da, sujetando nuestra mente, pensamientos, voz, boca, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser y dirección, sujetos a usted, Señor Jesucristo, y que solamente su voz, Espíritu Santo, hable a su pueblo, a su iglesia, pero sobre todo a mi vida, porque la palabra es primeramente para mí y después para sus hijos, y que todos los pastores que están bajo cobertura, también esa palabra cumpla el propósito. La gloria es para usted, Jesús. Amén. Amén. Entonces, sabiendo que el Señor está siempre viéndonos cómo estamos, ¿verdad? Cómo estamos en la casa, cómo estamos en el trabajo, cómo estamos en la familia, cómo estamos en todas las áreas, porque Dios ve todo. Y precisamente en este mes el Señor ha hablado en visión a mi esposa en el sentido de mostrarle que nosotros estamos, como le mostró en el Espíritu, una casa apartada de las demás, del pueblo, de la ciudad. Y entonces, preguntándole al Señor qué significa, qué es lo que nos quiere o nos está mandando ese mensaje en visión, a mi esposa primero es de que el Señor quiere que sigamos firmes en la restauración de todas las cosas y reunirlas en Cristo, pero sobre todo de que no nos mezclemos con todo lo que está sucediendo a nivel mundial en la apostasía, en los falsos ministros, en los falsos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores y hermanos, porque hay falsos. Ahora, ¿qué es lo que nos habla el Señor? Que nosotros tenemos que seguir pagando el precio en el sentido de mantenernos en santidad, apartados para el Señor. No mezclarnos con fiestas, no mezclarnos con costumbres, no mezclarnos con nada del mundo. Y entonces siempre vamos a predicar la palabra como Dios está y da, porque a nosotros no nos interesa tanto el sentido de que la iglesia esté llena, pero pues de religión, si viene Dios no van, al reino se quedan, porque nosotros no trabajamos por dinero, nosotros trabajamos por la voluntad y gracia del Señor. Entonces, ese es el fundamento. Entonces, anoche el Señor me mostraba todo lo falso, pero sobre todo que Él no quiere que nos desviemos. Y entonces, preguntándole al Señor qué quería hablar hoy en esta tarde, el Señor nos habla que nos sujetemos a Cristo, y que estemos alertas porque el enemigo nos está espiando para derrotarnos. ¿Sí? Entonces, el Señor quiere hablar en esta tarde que nos sujetemos a Cristo, porque el enemigo anda espiando para derrotarte, para derrotarme. Entonces, primeramente, debemos de entender que la lucha no es contra carne ni sangre, porque también el Señor nos ha venido hablando que cuando se nos olvida que la lucha es contra sangre y carne, entonces nosotros no ganamos en esa área, y el enemigo trata de exhibirte, de exhibirme. Que no se nos olvide, dice el Señor, ¿verdad?, que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Entonces, si nosotros entendemos que la lucha no es contra sangre ni carne, que vamos a leerlo porque es importante recalcarlo, ¿sí? Efesios 6:12 dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Efesios capítulo 6, versículo 12, dice la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Entonces, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, eso el Señor nos quiere remarcar hoy, ¿sí? Cuando nosotros entendemos esto, no vamos a permitir que el enemigo nos gane en un área o en un área que nosotros estamos batallando, porque la iglesia
y yo, como decía el apóstol Pablo, siendo el primero, lo que no quiero, eso hago. Pero aparte de que no quiero, eso hago, porque dice la palabra que lo que no quería hacer Pablo, eso hacía, luchaba con la carne, esa lucha con la carne. Pero no solamente eso, sino que aquí a la iglesia de Efesios, el apóstol Pablo les dice, ya basta de que el enemigo les esté ganando batallas. Recuerden que la lucha no es contra carne y sangre, no es contra el pastor, no es contra la que tengas como autoridad, no es contra tu hermano, no es contra tu vecino, no es contra tu primo, tu hermano en la carne, porque hay familia que tenemos sin conversa. Cuando tú entiendes que la lucha no es contra carne, contra carnita y sangre, sino en lo espiritual, entonces vas a empezar a ganar batallas. ¿Por qué crees que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Efesios, la lucha no es contra carne ni sangre? Y hoy el Señor quiere que volvamos a recordar, porque si Dios nos está hablando de sujetarnos a Jesucristo, Dios quiere hacer algo contigo y conmigo, pero espera que tú le entregues todo, porque no puede el Señor también darte victoria si tú no le entregas lo que Dios quiere que tú le entregues. ¿Qué? Tu tiempo. Que tú le entregues todo al Señor para que Él pueda gobernar y reinar y regir en todo, en todas las áreas de nuestras vidas. Porque nos resistimos a entregarle todo al Señor. Porque nos resistimos a ver a la autoridad que Dios ha puesto delante de nosotros. ¿Por qué me voy a sujetar con Él? ¿O por qué me voy a sujetar con mis apóstoles? ¿O por qué me voy a sujetar con mi pastor? Es el enemigo que está mandándote esos pensamientos para que tú y yo no nos sujetemos a Dios. Y al mismo tiempo que no nos sujetamos a Dios, no nos sujetamos a nuestra autoridad que Dios puso. Porque Dios te dio esa autoridad porque diario está velando y orando por ti, hijo e hija. Entonces, si el enemigo viene a decirte que te rebeles a la autoridad, que no obedezcas a la autoridad, que no obedezcas a la convocación que Dios hace el Señor de congregarte. Por ejemplo, el Señor está haciendo su obra, pero naturalmente si nosotros nos resistimos a obedecer a Cristo, no vamos a obedecer a la autoridad, porque vemos la humanidad de la persona que Dios puso como autoridad. Pero hoy el Señor quiere que derribemos eso, que ya no estemos pensando que el pastor me quiere tener en la congregación, que él quiere que lo obedezca. Quita eso de tu mente porque eso no es de Dios. Porque el Señor te está recordando hoy que como en ese tiempo Dios usó al apóstol Pablo para ir a la iglesia de los Efesios y decirles la lucha no es contra carne ni sangre. No se te olvide, iglesia. Cuando tú entiendes eso, vas a empezar a ganar, vas a empezar a tener victorias, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros nos sujetamos a Cristo, nos vamos a sujetar a todo lo que Dios puso. Naturalmente, a veces nosotros queremos condicionar, nosotros queremos decirle, yo quiero servirte así, Señor, yo quiero hacer esto así. No es como nosotros queramos, es como Dios quiere, porque el que manda es Cristo, el dueño de tu vida y de mi vida es Cristo, pero también Dios puso la autoridad que te puso para cuidarte, para direccionarte, para darte consejo, pero sobre todo para discipular y entrenar y capacitar para la obra del ministerio que Dios te llamó. Entonces, es un orden. Dios es de orden, Dios es de puntualidad y Dios es de fidelidad. Entonces, cuando tú entiendes que te llamó Dios, cuando tú entiendes que tu compromiso es con Dios, vas a entregarle todo. Y naturalmente que es una lucha entre la carne y los malos pensamientos que el enemigo envía. No te sujetes, no obedezcas, ve cuando quieras. Pero si así fuera, pues el Señor lo fue y nos mostró el ejemplo que Él fue a la cruz. Él fue por ti y por mí. Y entonces Él sí cumplió
y obedeció al Padre y aprendió obediencia, y Dios quiere que nosotros nos sujetemos a Cristo de una vez por todas, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, el Señor dice que hay un espionaje. En la guerra militar del ejército de cada nación hay varios tipos de soldados, unos de las fuerzas especiales, unos el ámbito del aire, paracaidistas, otros marinos, otros en tanques de guerra, otros en artillería, que es tanques de guerra, y otros de infantería, que caminan y caminar. En el ámbito espiritual, el enemigo quiere que tú no te sujetes a Cristo, porque cuando tú no te sujetas a Cristo, esas áreas que no están sujetas a Cristo, el enemigo está atacando. Y por eso no puedes tú vencer, porque se te olvida además que la lucha no es contra tu pastor, que la lucha no es contra el que puso como autoridad. Entonces, cuando tú se te olvida, empieza él a avanzar, empieza él a ganar. Pero hoy Dios te quiere y te está diciendo que ya basta de una vez por todas dejarte moldear y preparar, porque Dios te llamó, porque Dios te trajo a la congregación donde estás. Pero para eso necesitas tú entender de una vez por todas que el Señor va a hacer cosas en la medida que tú te sujetes a Cristo. Y sabemos que esa sujeción implica de quebrantar áreas que yo no quiero entregar a Cristo. Porque nosotros todos somos procesados como el oro, pasados en pruebas y probar nuestro Dios si realmente somos aptos para el ministerio. Entonces, dice la palabra de Dios en Gálatas, que vamos a leer, en Gálatas capítulo 2, versículo 4, dice la palabra de Dios. Pero subí según a Gálatas capítulo 2, versículo 4, ¿sí? Amén. Dice la palabra de Dios, y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad, que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, ¿sí? Entonces, en las congregaciones, al discipular a los hijos espirituales, pastores que están pastoreando, que Dios ya lo levantó como pastores, al estar yo discipulándolos, bueno, usando Dios mi vida, que la gloria es del Señor, estoy viendo que en las congregaciones está sucediendo esto, y los pastores no saben que tenemos que tener una actitud de guerra, que tenemos que tener una actitud de sagacidad, de discernir en el espíritu, de probar los espíritus, si son de Dios, de no confiar en el hombre, de no confiar en el que llegan a la congregación solamente por el fruto, por sus frutos vas a conocer, porque es tiempo de que estemos despiertos más que nunca. Y aquí nos está hablando falsos hermanos, introducidos a escondidas. Entonces, en las congregaciones está llegando gente que viene de una congregación y va de otra congregación y viene de otra congregación y va de otra congregación, y no han entendido que si Dios te asignó en una congregación es para que estés ya plantado, cimentado, arraigado y empieces tú a ser capacitado y entrenado por Dios para la obra del ministerio. Menos no. ¿Por qué? Porque si viene el aire, está una hoja de árbol, viene el aire, ¿qué pasa? La hoja, el aire la quita de donde está, cae por allá. Viene el aire del norte, por ejemplo, del sur, y de nuevo la avienta y va para allá la hoja. Viene el aire del occidente, del oriente, perdón, y la hoja la empuja para allá. Y entonces el Señor quiere que tú te afirmes, porque si tú no entiendes esto, es que no te estás sujetando a Cristo. Y entonces la pregunta es, los pastores nos preguntan, bueno, es que yo ¿cómo puedo saber que Dios me levantó? Bueno, ¿cómo vas a saber el respaldo que Dios está haciendo en la obra? Es uno. Otro es de tu firmeza y sujeción a los pastores que tienes como autoridad.
¿Qué es sujeción? Porque la pregunta sería, ¿qué es sujeción? Bueno, sujeción es entregarle mi vida a Cristo, morir a mí mismo, morir a mi carne, morir a mis propósitos, morir a mis proyectos de vida, morir a todo. Primeramente yo morir, negarme a mí mismo, porque el Señor lo dijo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo y cargue su cruz. Pero Él habló de una manera de parábola. Y entonces, eso es lo primero. Segundo es sujetarte a Dios. Señor, te entrego mi persona, te entrego mi esposo. No es mío, es tuyo, que tú me prestaste. Te entrego a mi esposa, porque no es mía, es tuya, que tú me entregaste. Te entrego a mis hijos, te entrego mi trabajo, te entrego mi economía, te entrego todos los planes y proyectos que tengo, te los entrego. Pero lo que todos están batallando siempre es las finanzas. No te entrego todo, pero no te entrego mis finanzas. No te voy a entregar nada, Señor, de mis finanzas. Olvídate que te entregue. Esa es una área. Otra es que Dios quiere quebrantarte, pero tú dices, Señor, no quiero quebranto. No quiero quebranto. Y ahí el pueblo de Dios está batallando. Los que tienen llamado, que son verdaderos, se dejan quebrantar y moldear. Y los que no se van a dejar nunca, esos no van a pasar. Y el Señor dice, ¿eres falso hermano o eres verdadero hermano? Pero no solamente eso. ¿Eres un verdadero pastor? ¿Eres un verdadero evangelista? ¿Eres un verdadero maestro? ¿Eres un verdadero profeta? ¿Eres un verdadero apóstol? Porque por su fruto lo conoceráis, no por lo que dice, no por lo que habla. El Señor quiere que tú y yo entendamos que si no nos sujetamos a Cristo, entonces ¿a qué te estás sujetando? ¿Al enemigo, a Satanás? Porque los hijos del diablo son los hijos del diablo y tienen razón, porque son del mundo. Pero tú que eres ya llamado por Dios y ya te llamó el Señor desde hace bastantes años, ¿por qué no has entendido que tienes que entregar todo? ¿Por qué no has entendido que Dios va a usarte, pero para usarte necesitas tú sujetarte? Si no hay sujeción, no hay nada. Por eso el que no se sujeta a Cristo quiere decir que algo está operando en su vida. Hay rebelión. Hay rebeldía, está Jezabel, están los espíritus que se oponen para que tú no seas permitido que Dios te quebrante. Y entonces, ¿sufres? Sí, sufres. ¿Por qué? Porque si tienes llamado, te está resistiendo. Pero sabemos que el trigo y la cizaña en las congregaciones siempre estará. Dios nos llamó para confrontar el pecado, para llamarte al arrepentimiento, en este momento para sujetarnos a Cristo, de los cuales soy el primero. No te estoy diciendo ni te estoy apuntalando, porque yo te estoy diciendo que esta predicación, este mensaje fue primero para mí. Amén. Por eso el apóstol Pablo lo dijo, no siendo que yo predicando me quede. Entonces, no te sientas... que te lo estoy diciendo, si tú estás mal, claro que te va a confrontar. Y si tú estás bien, no te va a confrontar, porque no te va a poner el saco, porque ese es el problema, ¿verdad? Entonces, ¿hay un falso espionaje? Sí. ¿Hay falsos hermanos? Sí. Porque el verdadero hijo de Dios va con su pastor o su apóstol, aquí estoy. Vamos a evangelizar, aquí estoy, dispuesto, dispuesta, porque sabemos que la obra es de Dios y yo le estoy levantando los brazos a mi pastor o a mi pastora. Yo le estoy levantando los brazos a mis apóstoles, no viendo la humanidad, porque todos fallamos, pero no nos debemos de excusar, debemos de obedecer a Dios. Amén. Y entonces, quiero ser usado por Dios, tengo que entender y aprender obediencia, pero sobre todo no mezclarme.
El Señor quiere que seamos radicales, y la Iglesia Cristiana Apostólica Profética Alón de la Tribu de Judá Internacional es radical. No se mezcla con los Baales, no coquetea con los Baales, no vende el Evangelio, tampoco ministerios, tampoco fiestas del mundo. Nada de eso. El Señor nos sacó para ser radicales. Por eso siempre se predicará la palabra, no la palabra que tú quieres escuchar, no la palabra que te viene a entretener. Nosotros no nos llamó para ser títeres. Dios no nos llamó para meter payasos en la iglesia. Dios nos llamó para negociar con la palabra y sacar negocio y enriquecer. No, Dios nos libre de eso. Dios nos llamó para decirte que Él viene, para decirte que Él te está procesando y santificando en la medida de tu obediencia. Pero Dios está cansado de tanta hipocresía, de tanta falsedad, de tanta mentira. Pero también el Señor anunciando que te tienes y yo sujetar a Cristo, porque el enemigo anda espiándote para destruirte. El enemigo no juega, siervo, sierva. No juguemos con el pecado. No juguemos con el pecado. No coqueteamos con el pecado. Tenemos que apartarnos de toda la basura del ocultismo, de toda la basura que sucede en el Facebook, en todas las áreas. Porque Dios nos llamó a ser radicales, a vivir una vida en santidad, una vida de obediencia y una vida de consagración a Dios. Amén. Poniendo la mirada en Cristo, confiando en Cristo. No casa de negocio la obra. Y por eso se está siempre hablando lo que Dios habla, porque nos preocupa que tú seas salvo, nos preocupa que tú, si ya te llamó Dios, que tú seas impulsado, que tú seas levantado por Dios en tu ministerio. Pero ya no depende de nosotros, porque hay una parte que te corresponde hacer a ti. Entonces, si tú estás en un lugar donde se te impulsa, donde se te está apoyando, donde se está orando, intercediendo y guerreando por tu alma, por tu vida, y también predicando el mensaje que Dios da, debes darle gracias a Dios, porque ya no hay congregaciones que hagan eso. Por eso, todo el que tiene ministerio será impulsado, pero siempre y cuando se meta a la sujeción a Cristo. Porque si no hay sujeción a Cristo, no puede ser un instrumento de bendición. Y entonces, el Señor hablando de ¿qué? Falsos hermanos. ¿Sí? Dice, y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad, que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Es lo que nosotros hemos hecho desde hace 8 años. ¿Por qué? Porque ¿cómo tú vas a saber que un siervo es fiel y es de Dios? No por lo que dice, no por lo que habla, sino por su fruto. Lo conoceréis, por su fruto. ¿Y cuál es su fruto? Si se sujeta a Cristo, si está obedeciendo a Cristo, si lo que ha prometido a Cristo se está esforzando en ejercerlo. Si lo que ha prometido a Cristo, lo está haciendo. Y si no, pues no te estás engañando, porque no nos estás engañando nosotros. Yo siempre les he dicho en el amor te vuelvo a decir, tú tienes que entender que no habrá ningún lugar que no seas procesado. Si en el trabajo, en el trabajo secular del mundo, tienes que ser procesado desde abajo para llegar a ser gerente. Y conforme a tu responsabilidad, conforme a tu puntualidad, conforme a tu obediencia al patrón que tienes ese trabajo, él va a probarte si va a darte una confianza para entregarte las llaves de su negocio. En el reino de Dios no se compara con el mundo.
Porque el reino de Dios, el que levanta es Cristo. Porque en el reino de Dios el que da el ministerio es Cristo. Porque en el reino de Dios el que te trae las almas es Cristo. Porque en el reino de Dios el que compró la iglesia fue Jesús. Pero Jesús, para poderte usar a ti y a mí, el Señor, te está pidiendo sujeción. Te está pidiendo que ya no te resistas, que ya dejes de poner la mirada, que no seas un niño fluctuante que va de un lugar a otro. Dios quiere que te afirmes. Dios quiere que seas fuerte. Y empieza a dar, pastores, apóstoles, aquí estoy. Porque la obra de Dios nos ha estado hablando el Señor. La mies es mucha. Mucha es la mies. Bastante es la mies. En urgencia está queriendo el Señor levantar. Porque millones y millones y millones de almas están yendo al infierno. Y tú, en lugar de ser uno de esos, que tienes bastantes ya años en la iglesia y has sido piedra de tropiezo para los nuevos. Y eso Dios te lo va a demandar. Entonces, si yo ya tengo años en el evangelio, debo ser ejemplo para el que viene nuevo. Debo ser ejemplo para el que está llegando a la congregación. ¿Cómo? Invitándolo. ¿Cómo? Orando por él. ¿Cómo? Dándole palabras que lo traigan, que lo afirmen. Pero si yo le estoy diciendo lo contrario, entonces tú estás siendo piedra de tropiezo y no estás siendo uno edificado. Entonces, Dios quiere levantar en urgencia. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos años que me han hecho tengo que yo tener en el cristianismo para ser un pastor o para hacer un ministerio que Dios me llamó? Yo le digo, el tiempo, el Señor quiere fidelidad y obediencia. El tiempo es importante para Dios porque nos va procesando. Pero una persona que se esfuerza, que es obediente, pues más rápido la va a usar. Amén. Pero uno que pasa todo el tiempo cuestionando la palabra de Dios, todo el tiempo cuestionando a Dios, todo el tiempo cuestionando a sus autoridades y hablando atrás de sus autoridades y hablando en su casa pestes en contra de sus autoridades, pastores o apóstoles, o el que tengas como autoridad, ¿tú crees que Dios no ve? Dios está viendo. En esta semana yo he estado viendo en el espíritu a mis enemigos, porque lo veía en sueño. Ahora en esta noche, el Señor en sueño, porque yo le decía al Señor, ¿qué nos falta hacer? ¿Qué quieres que sigamos haciendo y qué quieres que quitemos? Que no te mezcles con ninguno de los falsos profetas, apóstoles, maestros, evangelistas y pastores y hermanos. Sigue siendo radical, no te vendas. No vendas mi palabra como hasta ahora lo estás haciendo. Sigue edificando conforme te doy la palabra. No coquetees con el pecado, no coquetees con el mundo, no pongas la mirada en las cosas del mundo y menos te compares con los demás ministerios. Y el Señor hablando, no vender jamás el evangelio. Y eso es lo que estamos haciendo, restaurando la iglesia a su diseño original, pero no solamente todo volviéndolo en Cristo. Entonces siempre se va a hablar aquí, pero yo siempre desde que conocí al Señor, yo le decía al Señor, llévame a un lugar que se esté predicando tu palabra. Yo no quiero salir de la religión que me sacaste e ir a otro lugar donde nada más cambió el nombre, pero se sigue haciendo lo mismo. Y hoy te puedo decir que mi esposa y yo en el proceso de hace años, había iglesias grandísimas, pero nunca nos preocupó. Siempre buscamos donde estuviera hablándose la palabra, porque eso nos hizo ser ministerios fuertes, ser ministerios dependientes de Dios. Amén. Y entre más nos hablaba la palabra, cómo va, cómo confronta, le dábamos gracias a Dios y gloria. Por eso ahora podemos entender y estamos enseñando lo que por muchos años nos procesó Dios, a mi esposa y a mí, de que tú dependas de Dios, de que tú pongas la mirada en Dios. Amén. Y no pongas la mirada en el número de congregantes,
Porque la trampa de Satanás para derribar muchos ministerios que han caído es que han puesto la mirada en cuántos tienen, en cuántos hay. Cuando eso es efímero en el sentido de que no se está haciendo la voluntad. Nosotros, como siempre, fuimos enseñados que haya 2 almas o 3 o 4, pero que se salven y que sean fuertes en el espíritu, fuertes en la palabra, estudiando la palabra todos los días. Porque de esa manera el enemigo tiene una iglesia pequeña que está comprometida y vive en santidad y que se está hablando la palabra, no multitudes que nada más los están entreteniendo y si viene Dios se quedan. Así es. No nos interesa a nosotros el dinero. Lo más importante en la visión que nos ha dado es las almas. Que tú seas salvo, que tú seas maduro, que se te hable lo que está escrito. Y por eso no callaremos, seguiremos hablando lo que Dios quiere. Sujetémonos a Cristo. Sujétate a tu autoridad. Cuando ya te sujetas a Cristo, te sujetas a tu autoridad. Cuando tú le abres el corazón a Dios y empiezas a entender que para tú ser levantado, necesitas tú ser obediente a Dios. No hay de dos. No hay de dos. Por eso el Señor les dijo a los 12. Uno de ellos dice, es que tienes palabra muy dura, palabra que confronta, palabra que sacude, palabra que redarguye. ¿Y entonces qué quieren? ¿Que los entretenga? Entonces, ¿qué quieren? Ahí está la puerta, pueden irse. ¿Y qué dijo el apóstol Pedro? No, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú das palabras de vida? Entonces, el enemigo está espiando tu vida espiritual, tu relación con Jesús ¿crees que nada más para jugar contigo? No, para destruirte. No te descuides. Entonces, hay que sujetarnos a Cristo. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Dice la palabra de Dios. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Quién te anda vigilando? Satanás, el diablo, te anda vigilando. Si estás orando diario con el Señor, si estás doblando rodilla con el Señor, si estás congregándote en la congregación donde Dios te puso, Él está viendo. Está viendo si obedeces a Dios, con hechos, no con palabras. Está viendo si eres fiel en la obra y en el ministerio que Dios te dio. Esto va a ver los pastores que están pastoreando. Pero sobre todo el Señor está probando tu fe, obediencia y madurez. El enemigo lo sabe. Si eres un maduro, o él te puede manipular con malos pensamientos y tú los crees y los confiesas y lo obedeces al diablo. El Señor te está advirtiendo que en la iglesia hay trigo y cizaña y hay falsos hermanos. Es decir, que no se sujetan, porque esos falsos hermanos no se van a sujetar. O van a formar a Dios a su manera. Esto sí, esto no, esto sí, esto no. Estás formando un Dios a tu manera. Entonces, si el enemigo me anda vigilando y te anda vigilando, el Señor quiere hoy que para seas victorioso, porque para ganar, ser vencedor, sujetarnos a Cristo. Amén. Si sujetamos cada área a Cristo, el enemigo no va a poder hacer nada. ¿Por qué crees que el enemigo odia que tú seas obediente? El enemigo odia que tú escuches a tus pastores y apóstoles. El enemigo odia que tú te dejes moldear y discipular. Porque sabiendo que cuando tú te decidas hacerlo, él ya no va a poder hacer nada. Ya el títere seguirá siendo el diablo. ¿Y quién es el que hace eso? El que ya entendió que no hay de dos. O obedecemos a Dios o obedeces al diablo.
No hay de dos. Dios nos llamó a obedecerle a Dios. Y entonces, ¿por qué obedecemos al diablo cuando viene con malos pensamientos y decir, no te congregues, y decir, no obedezcas a tus pastores, y decir, no vayas al evangelismo, y decir que nada más cuando te conviene buscar a Dios? Así está la mayoría. Por eso después yo les digo, ore por mi apóstol, claro, por eso estoy. Pero ahora me dice el Señor que no, porque está tratando con tu vida. Ay, pero ¿por qué me hablan así? Pues porque así dice la palabra. Es que no lo había leído. Sí. El Señor confrontó el pecado. Llamó al arrepentimiento. Los discípulos dijeron, y el Señor fue fuerte, sepulcros blanqueados, generación de víboras. Ay, es que es muy palabra, no la habíamos escuchado. Pues no habías leído la Biblia. La palabra así lo dijo el Señor. Entonces, Dios quiere que recuerdes que hay un espionaje de las tinieblas, del infierno, y que no pienses que el enemigo se te va a presentar como es. Él va a usar una mujer, en el caso de los hombres, 60 o 40. Las mujeres igual, un hombre así. O a veces tú vas en el carro y dices, un hombre bien trajeado, no, esto no puede ser satanista. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Por eso el Señor nos está advirtiendo hoy que has llegado, y darle la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque estás en una iglesia donde se predica la restauración de todas las cosas y reunirlas en Cristo. Es decir, no en hombres. Es decir, no en intereses de hombres, no mandamiento de hombres, no fiestas de hombres, no vender el evangelio, no hacer nada que Dios no quiere que hagamos. Y por eso somos radicales. Y la gente y el diablo dice, es que ahí son muy fríos. Ahí no hay amor. Pues claro que sí hay amor, porque dice la palabra que cuando Dios te confronta al pecado, Dios te sacude porque te ama y me ama. Amén. ¿O qué quieres entonces? Y dice la palabra de Dios, sed sobrios y velad, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Devorar, imagínate. Devorar. Yo no permito. ¿Eso cómo no vas a permitir? Escuchando y obedeciendo a Dios, sujetándote a Dios. Yo siempre le digo a los pastores cuando me toca discipulado con ellos, la gloria es tuya, Espíritu Santo. Tú enseñas y nos capacitas, y me incluyo yo sigo aprendiendo. No le digo que ellos saben menos, nunca. Yo les digo, les invito a que obedezcamos a Dios, porque así como mi esposa y yo ponemos un tiempo y un esfuerzo para prepararlos, y ustedes ponen un tiempo para recibir la enseñanza, y también cuando vamos a predicar les decimos, oren por nosotros, y ahí lo hacemos en público, porque es parte de la humildad. Yo necesito que tú eres por mí, tú necesitas que yo ore por ti, y entonces obedezcamos a Dios. No permitamos que el enemigo te devore. No permitas que el enemigo te trunque, devorando el ministerio que Dios te dio. Dios ya te ungió. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Obedecer. Esperar. Porque Dios quiere que tú te dejes discipular para meterte en la visión. ¿Cómo vas a poder tú meterte en la visión si dices, es que yo ya sé, es que tantos años tengo de cristiano, tantos años de andar en Cristo, pero nada de frutos? Entonces debemos de reflexionar. ¿He obedecido a Dios? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Qué está sucediendo? Si yo ya pudiendo caminar y entrenar a más, todavía quiero que me traigan lechita. Todavía quiero que me apapachen y que me vayan a traer en mi carro y me lleven. Ese no es el evangelio de Jesús. Dios no vino para entretener, Dios vino para hacer la voluntad del Padre. Y yo le he dicho a los pastores, cuidado, pidan siempre dirección al Espíritu Santo para ministrar a la iglesia, pero sobre todo para enseñar la palabra. Porque unos dicen, no, es que ya prediqué y todos salieron contentos.
Y ya terminó el mes y siguen siendo contentos. Le digo, entonces estás hablando palabra que quieren escuchando, ni estás consultando al dueño de la obra. Y entonces así van a estar contentos. Porque no es palabra de Dios, no los está confrontando, no los está sacudiendo, no los está corrigiendo, no los está exhortando. Es que Dios es amor, sí es amor. Pero si no hay corrección, y si está mal, y te dicen que estás bien, entonces tú mismo estás permitiendo que seas calificado para el infierno. Y Dios no quiere que seas calificado para el infierno. Dios quiere que tú seas y entres al reino de Dios, pero sobre todo que estés trabajando en la obra de Dios, hombro con tus autoridades. Y entonces cuando tú le dices a Dios, Señor, no solamente levanto mis manos para decirte que te necesito, para decirte que estoy en señal de victoria. No, levanto mis manos y se las levanto a mis autoridades que pusiste, porque yo quiero ser usado por ti y porque yo quiero ser levantado como tú quieres y tengo que obedecer. Y entonces cuando tú empiezas a rendirte a Dios y obedecer a Dios, pues prácticamente te vas a sujetar a la autoridad que Dios puso. Pero si tú sigues viendo la humanidad de tus autoridades, entonces no podrás tú ser obediente, porque sigues viendo las debilidades de los siervos. Recuerda, no hay iglesia perfecta, no hay ministro perfecto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Ir a la congregación que está más cerca de mi casa? No. ¿Qué tengo que hacer? ¿Viendo videos? No. ¿Qué tienes que hacer? Leer la palabra todos los días y que se esté pegando más ese lugar a Dios. Porque de esa manera tú vas a derribar toda la mentira que el enemigo está levantando, que muchos empezaron bien y se perdieron. Porque se mezclaron. Porque a lo bueno lo vieron, a lo malo lo vieron bueno. Y a lo bueno lo ven malo. Entonces, cuidado, hay que obedecer a Cristo porque el enemigo no juega. Él viene para devorarte. Así es. Entonces, tenemos que saber que es una guerra, que hay tácticas, hay movimientos y hay estrategias de nuestros enemigos para querer derrotarte. Entonces, yo siempre les digo, en la iglesia, dentro de la iglesia, hay guerra espiritual, sí. Trigo y cizaña. Entonces, ¿me debo de confiar todo el que llega a la iglesia? No. No me debo de confiar, pero sí debo amar. Porque la lucha no es contra carne ni sangre. Si llega un brujo y Dios lo convierte, gloria a Dios. Si llega un satanista y Dios lo convierte, gloria a Dios. Porque la lucha no es contra carne ni sangre. El Señor nos está hablando de no confiar en la carne y en la sangre también. Debes de confiar en el Señor. Amén. Porque el hombre te falla. Yo me cuido diario de estar no contaminándome con el mundo, porque es tan fácil contaminarte. Si tú hablas con una persona que ya no se congrega, ¿qué te va a decir? Lo mismo, no te congregues. Si tú estás con una persona chismosa, que tiene falda, que tiene velo, y te dice, tú también ponte el velo y la falda, está bien, porque Dios habla de lo interno exterior. Pero el problema es que esa mujer es la lenguota, largota, es religión, chisme, van a ser chismosa. Si estás con un borracho y lo escuchas, al rato vas a empezar a tomar. Si estás con un ratero, al rato te va a meter eso para que tú seas ratero. Si estás con un flojo, al rato va a ser igual de holgazán flojo. Si estás con uno que se la pasa solamente criticando y queriendo tener el ministerio de juez, cuando no existe, solamente le toca a Dios juzgar. Amén. Entonces serás uno de ellos. Y entonces te las pasarás buscando fama, pagando en el Facebook para que te conozcan. Pero nosotros
no estamos en eso, ni hemos pagado, ni pagaremos, porque no buscamos fama. Solamente hacer la voluntad. Entonces, el Señor quiere que no nos contaminemos, porque el problema es que la iglesia se contamina, no sabe cuidar su santidad. Y entonces, cuando tú hablas con una persona incorrecta, una persona que no busca a Dios, eso mismo te va a transmitir. Pero si tú buscas con un siervo que te impulsa a ser mejor, que te impulsa a afirmarte, que te impulsa a madurar, que te impulsa a tu crecimiento, dale gracias a Dios y busca a ellos. ¿Por qué? Porque así eso vas a tener, apasionado, enamorada por Cristo. Y al estar firme en el Espíritu, el enemigo ni siquiera se va a acercar. Va a decir, no, con eso, siervo Eduardo, no me acerco, no, se está congregando, se está discipulando, está con los apóstoles firme, está en la oración, está en las veladas de oración, está en todo, no, ese está en juego, no, ese no. Y te mira de lejos. Y ve el enemigo para otro lado. Ah, ahí está Leticia. Ah, ahí está Juan Antonio. Ah, ahí está Joel. Ah, ahí está Miguel Ángel. No se congregan. No vienen a verme. ¿Qué quieres, Señor? Y el problema es que el enemigo nos empieza a comparar. Es que si no viene mi hermano, no voy tampoco yo. Y es que si mi hermana no viene, tampoco yo voy. Mejor cuando yo quiera. Se te olvida que la salvación es personal. Se te olvida que el compromiso es personal. Se te olvida que el compromiso fue con Dios. Así es. Y se me olvida de orar. Y entonces estoy desarmado. Porque el enemigo quiere desarmarte. ¿Cómo te va a desarmar? Cuando no nos sujetamos a Cristo. Cuando no damos cuentas ni avisamos. Cuando no te importa lo que dice Dios. Cuando no te importa lo que Dios está hablando. Entra aquí, sale aquí. Pero sobre todo es que ya te desarma. Y desarmándote te va a devorar. Porque el enemigo anda al acecho como león. Buscando a quien devorar. Hay una guerra de vigilancia, sí. Hoy nos está hablando Dios de la vigilancia del enemigo hacia ti. Si tú vas a una cárcel, ves que ahí hay policías y que están hechos esos lugares para que de arriba pongan un policía y desde ahí estén viendo el patio trasero, o hasta ponen cámaras de vigilancia. En el reino de Dios, Dios tiene ángeles, Él es Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente, y aunque Él podía librar al pueblo de Israel sin poner la sangre, ni como señal en los postes de las casas, en los dinteles de las casas, Él podía cubrirlo. Pero Él determinó que así se tendría que hacer esa victoria y esa protección para el pueblo de Dios. Por eso hay cosas que Dios quiere que tú entiendas que Dios no lo va a hacer todo. Él va a hacer la mitad. La mitad te corresponde hacer a ti y a mí. Por eso te dio poder y autoridad. Para tenerlo guardado y sigas llorando de lo que Dios, desde lo que el enemigo, quiere hacer con tu vida. Ya basta de llorar. El Señor quiere que te levantes como un poderoso guerrero, que seas sabio 10 veces como Salomón, que seas valiente como Josué, que seas conquistador como Caleb, que seas temeroso como el apóstol Pablo, pero sobre todo que entiendas que Dios te llamó para ser un guerrero y para ministrar al débil en la fe, para corregir al débil en la fe, pero amar y amar y amar, porque Dios nos llamó para amar, Dios nos llamó para levantar. Esta es una casa de restauración. Amén. ¿Qué restauración? Que va a llegar a familias enfermas y Dios va a sanar, que va a llegar a familias destruidas que Dios va a restaurar, que va a llegar gente que necesitará liberación y Dios los liberará. Y que entendamos, que no veamos que la lucha es contra mi hermano o mi hermana,
o la competencia es contra mi hermano y mi hermano. Así es. Te quita todo eso, porque Dios de una vez te dice, si nosotros seguimos mirando así, Él no va a poder usarte como ministerio, porque tú estás viendo que cuando Dios te habla como tus autoridades, tus pastores, tú dices, es Él. No, es Dios. Entonces, anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? ¿Y qué dice la palabra de Dios en Mateo 12:30? San Mateo 12:30, dice la palabra de Dios. San Mateo 12:30, ¿sí? San Mateo 12:30. San Mateo 12:30. Dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 12, versículo 30. Dice la palabra de Dios, ¿sí? El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Está bien claro, el que no es conmigo contra mí es. Entonces, si tú dices que tú eres sierva de Dios, siervo de Dios, que tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Sujetarnos a Cristo, entregarle todo, rendirnos a Él y humillarnos a Dios, y entonces empezaremos a obedecer a nuestros apóstoles o pastores o la autoridad que tengas. Y entonces en el tiempo de Dios te va a Dios levantar y te va a impulsar y usar. No se trata de tiempo, se trata de obediencia. Por eso hay muchos pastores que Dios ya levantó. No nomás estoy hablando de esta cobertura, sino a nivel mundial en la iglesia de Dios. Hay gente que no cuestiona las cosas de Dios, sino obedece, y eso hace que sea levantado más rápido. ¿Sí? ¿Qué es entonces lo que Dios quiere y ve? Sinceridad, arrepentimiento genuino y obediencia a Dios, para ser usado por Dios. Pero entonces, si nosotros dejamos solos a nuestros pastores, dejamos solos a nuestros apóstoles, y entonces no venimos a levantarle las manos, no venimos a decir, no está solo, no está sola, hermana, aquí está, aquí estamos. Entonces, ¿qué estás tú haciendo? Estás con Dios. Pero si tú no haces eso, ¿estás contra qué? Y aparte, chismeamos, murmuramos, calumniamos, acusamos, condenamos, enjuiciamos en nuestras casas, hablamos a escondidas y hablamos con otros hermanos de que no te congregues, de que no vayas, se predica muy duro, por eso no van muchos. Tú estás siendo piedra de tropiezo para los demás. Estoy hablando de manera general en todas las congregaciones que está pasando esto. El Señor quiere que entiendas de una vez por todas que el que no está con Él, con el Señor, contra Él estás. Que tú te estás oponiendo. Cuando tú no obedeces a Dios, no obedeces a la autoridad que Dios puso, y te estás metiendo y oponiendo a Dios. Cuando tú estás calumniando y acusando a tus apóstoles o a tus pastores, estás metiéndote con Dios. Cuando tú no estás obedeciendo a la convocación que Dios hace a través de la autoridad que Dios te delegó, entonces le estás diciendo al Señor, no me interesa saber de ti, no me interesa la palabra. Y entonces estás amando la muerte, porque dice también la palabra de Dios en Proverbios que el que no ama a Dios, ama la muerte. Entonces, Dios está hablando, y por eso Dios es radical. ¿Por qué crees que Dios no quiere tibios? Porque tú no te gustan las cosas tibias. A mí no me gustan las cosas tibias. Mi esposa no le gustan las cosas tibias. O una medio tortilla que como que calientas y como que está dura o que está muy blanda o que no se calentó. O un café o lo que tú tomes. ¿Por qué? Porque Dios quiere o fríos o calientes. Entonces, Dios quiere usarte. Ya te debía usar. Porque es urgente levantar, enseñar, discipular a los niños. Pero si tú no te aferras, no te metes al orden de Dios, a la puntualidad y a la disciplina, jamás podrá usarte el Señor. Y entonces llegará gente nueva que sí se deje, y Dios verá su obediencia y dirá,
esta voy a levantar, este voy a levantar. Porque Dios le urge, porque Dios quiere, pero nosotros no queremos a Dios, queremos nada más una parte y lo demás no. Entonces le estás diciendo al Señor, no me interesa. Entonces amas la muerte porque no amas lo que Dios está hablando. Entonces Dios es radical, el que no está con Jesús, contra Jesús está. Y yo le pido a Dios que Dios nos libre de eso. ¿Cómo vamos a hacer nosotros eso cuando no hablemos la palabra que Dios nos da? Cuando vendamos el evangelio, que Dios nos libre. Siempre estamos con temor y temblor. Líbranos de todo eso. No queremos ser carga para a nadie. Por eso trabajar duro. Es que Juan quiere venir a predicar, pero nomás hay una oveja. Un hijo de Dios se congrega. No me importa. Si es de Dios, adelante. Porque en el reino de Dios, Dios prueba tu fe, tu corazón. Y Dios quiere que no nos mezclemos. Por eso Dios nos llamó a ser radicales. Por eso el Señor fue radical. El que está contra mí, conmigo está. El que está contra Jesús está. No es de Él. Entonces, tú tienes que ser todo el tiempo de estar con el Señor. Todo el tiempo. Porque si dice congregaos, pues esforzaos. Y si uno hermano no viene, orar. Apoyarlo en oración. Pero dices, yo me pongo en la brecha, pastor. Yo me pongo en la brecha. No, yo quiero acompañarlo a evangelizar. Porque a veces Dios nos enseñó a hacer la obra y no depender de nadie. Pero sí, si tú ya te comprometiste y tienes llamado y Dios hace el llamado usando mi boca y tú ignoras, entonces tú no quieres nada de Dios. Dices, sí, quiero servirte, pero a la hora de los hechos nadie va. ¿Quién crees que Dios ve? Al que es fiel. Por eso siempre nosotros no dependemos de nadie, solo de Dios. Pero siempre Dios para levantarte prueba tu fidelidad. Si no estás con Jesús, contra Él estás. Y si no quieres la palabra de Jesús que está dando hoy, amas la muerte. Dios nos libre. Amén. Por eso siempre tenemos que buscar la dirección del Señor. Y dice la palabra de Dios en Lucas 4:30. Con esta terminamos. San Lucas 4:30. Dice la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, San Lucas capítulo 4, versículo 30. Dice la palabra de Dios. San Lucas capítulo 4, versículo 30. Dice la palabra de Dios, ¿sí? Dice, mas Él pasó por en medio de ellos y se fue, ¿sí? Entonces, nosotros para pasar en medio de nuestros enemigos, ¿qué tenemos que hacer? Sujetarnos a Cristo, pedirle al Señor, hazme invisible. Así es, amén. Hazme invisible ante mis enemigos, para que no me vean. Pero para ser invisible, necesitas ser transparente delante de Dios. Necesitas ser sincero delante de Dios. Necesitas corregirte y corregirme y entregarle todo a Dios. Porque cuando tú te obedeces a Dios y metes todas las áreas a la obediencia, sujeción a Dios, Dios te va a proteger. Pero si tú no quieres meter un área a Dios, no te la está protegiendo Dios. Porque Dios es caballero. Él no va a ser como el diablo, que Él tumba la puerta y se mete. No, Dios es caballero. Amén. Entonces, cuando tú le entregas todo al Señor, estás bajo la cobertura y protección absoluta de Dios. Cuando le entregamos todo en obediencia y somos sinceros y transparentes delante de Dios. Porque todos de alguna forma fallamos, pero Dios quiere esfuerzo. Amén. No quiere justificaciones. No quiere las cosas a medias. No quiere mediocridad. Quiere excelencia. Y entonces el Señor nos está diciendo hoy que cómo te va a hacer invisible ante tus enemigos y pasar en medio de ellos cuando tú y yo tememos el nombre de Jehová. Y ahorita el Señor me dice que la diga, ¿sí? Está en Deuteronomio 6:24.
Dice la palabra de Dios, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Deuteronomio capítulo 6, versículo 24, Reina Valera 1960. ¿Sí? Entonces, el Señor está pidiendo que nos sujetemos a Cristo. Entonces, porque el enemigo nos anda vigilando para devorarte y devorarme. Entonces, cuando tú te sujetas a Cristo, Dios te va a hacer invisible ante tus enemigos y vas a pasar en medio de ellos, y entonces tú vas a conquistar lo que Dios tiene para ti y para mí. Ese es el mensaje que nos trajo Dios hoy. Recíbelo con amor. Amén. Recíbelo con ese amor de Dios, porque Dios me lo entregó para dártelo. Porque Dios te ama y no quiere que te pierdas. La gloria es para el Señor Jesús. Gracias y paz.